Bueno, muy buenos días a todas y todos que nos acompañan en este día. Bienvenidos a la plenaria Ecoteología, Fundamentos Bíblico-Teológicos para la Acción Ambiental y Climática. Esta plenaria es parte del programa de certificación en Justicia Climática y Fe del Seminario Luterano del Pacífico, de la Alianza Reformada Mundial, el Seminario Luterano de Augsburgo, la Universidad Luterana de El Salvador, la Universidad Bíblica Latinoamericana, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, el Instituto de Pastoral Contextual y la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos. Como copatrocinadores especiales, o también queremos reconocer a la Red de Fe por la Justicia Climática, a Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe. Comenzaremos entonces con la presentación y luego, para quienes estamos en vivo, tendremos la oportunidad de compartir un rato más reacciones y preguntas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Invoquemos a nuestro Dios creador para que nos acompañe en esta reflexión de hoy. Comencemos entonces por lo más básico. ¿Qué es la ecoteología? De manera muy sencilla podemos decir que la ecoteología es mirar nuestra vida y ministerios desde nuestra fe en un Dios creador. Y por supuesto también una preocupación por el estado de la naturaleza. Eco es en griego, oikos, significa casa. Ecología es la ciencia y el arte de conocer, de estudiar la casa. Una casa compuesta por una comunidad de criaturas, incluyéndonos a nosotros también. Y la teología, me gusta mucho la definición de una teóloga boliviana que dijo y escribió, la teología es atrevernos a sospechar, intuir e investigar por dónde pasa la vida, o sea, por dónde pasa Dios, ese espíritu de vida. La ecoteología se pregunta si Dios es creador, cuál es la voluntad de Dios para su creación, cuál es la relación de Dios con todo lo creado. Si somos hechos a imagen de Dios, ¿qué imagen de Dios reflejamos? ¿Cuál es mi lugar y mi rol en la creación? ¿Qué opina Dios sobre la contaminación, el cambio climático, la deforestación, la extinción de especies, el hambre, el genocidio, la minería ilegal, la muerte temprana? Si Dios es Trinidad, ¿cuál es el rol de Jesucristo, el rol del Espíritu Santo en la creación? Y muchas preguntas más que seguramente ustedes traen en este día. La ecoteología como mirada ante la crisis ambiental puede creer en Dios, ¿verdad? Pero puede estar en desacuerdo que exista una relación entre cristianismo y crisis ambiental y considere que esta crisis es irrelevante para el cristianismo porque lo importante es la salvación del alma. También puede creer que la devastación de la tierra es real, pero que es señal de que el fin está cerca. Y por lo tanto, esta crisis es buena nueva, porque significa que Cristo viene pronto. La ecoteología que hoy queremos proponer reexamina la tradición cristiana, examina qué la ha llevado a ignorar sus sensibilidades ecológicas y ayuda al cristianismo a reorientar sus principios básicos a la luz de la crisis ambiental, iluminando las sensibilidades ecológicas que existen dentro de la tradición cristiana, ¿verdad? Como la escritura, que vamos a verlo en unos minutos, la historia de San Francisco de Asís, Hildegard de Bingen, las enseñanzas de Lutero y Calvino con respecto a la creación, la doctrina de la soberanía de Dios, de la cual también mencionaremos en unos minutos. Y también se dedica a reinterpretar principios como el pacto, el espíritu de Dios, el amor al prójimo, la salvación, la imagen de Dios, Imago Dei. La ecoteología busca entonces respuestas estudiando la Biblia, la naturaleza, las diversas culturas humanas, la ciencia y la historia. Y cuando así lo hacemos entonces,
nos vemos que desde los principios de la escritura, los primeros pasajes, hasta los últimos, escuchamos un llamado y una advertencia ante la necesidad de cuidar la creación de Dios y de que cuando no respetamos este llamado, el orden armonioso bajo el cual Dios creó la vida se ve afectado y todas las criaturas sufren las consecuencias. Comienzo entonces esta presentación asumiendo que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestra generación cambios en la naturaleza, incluyendo el clima y la salud. A veces podríamos pensar, tal vez sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que estos cambios o amenazas siempre han estado allí. Pero quienes somos mayores de 30, 50 años, y la ciencia misma nos dice, esto no siempre ha sido así. Por eso entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra oikos? ¿Cómo está nuestra casa? Y quiero comenzar apuntando algunos datos científicos generales sobre lo que está pasando con el tema de la biodiversidad y el cambio climático. Luego voy a hablar de las herramientas bíblico-teológicas que tenemos a nuestra disposición desde donde ver y responder a los retos ambientales que tenemos frente a nosotros. Incluyo también algunos asuntos de la historia de la Iglesia que son muy importantes reconocer también para corregir y guiar nuestro ministerio ambiental de la Iglesia, buscando respuestas desde la fe a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de ciencia primero. ¿Qué está pasando con la biodiversidad? Según la organización WWF, World Wildlife Fund, las poblaciones monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, han disminuido en un 68% en promedio. En América Latina el resultado es aún más impactante, con una reducción promedio del 94%. En América del Norte, si hablamos solamente de las aves, se dice que hemos perdido casi 3.000 millones de aves en los últimos 50 años. Hace unos días escuchaba en la Radio Nacional que el 50% de las poblaciones de animales migratorios están en peligro de extinción a nivel global. Es cierto que la extinción de especies es un hecho natural de la Tierra, pero que los científicos nos están diciendo es que en los últimos 50 años la extinción se ha acelerado de entre 100 a 1000% por sobre lo natural. Y que los impulsores de esta pérdida están relacionados con la actividad humana, la deforestación, ¿verdad? Por la pérdida del hábitat, los bosques, praderas, manglares, el cambio del uso del suelo para producir alimentos. Alimentos ya no solo para quienes vivimos cerca de esa tierra, sino para el mercado global. A veces producimos alimentos para gente que vive al otro lado del mundo. O queremos comer tomate, kiwi, melones, maíz todo el año, aun cuando no se produzca donde vivimos. Por otro lado, la sobreexplotación de los recursos naturales, patrones de consumo impulsados por este mismo mercado global que nos quiere hacer disponible todo al mismo tiempo, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras que se aprovechan de un ecosistema estresado o enfermo. Y en cuestión de cambio climático, ¿qué está sucediendo? Bueno, por un lado tenemos que el 99% de los científicos están de acuerdo de que el cambio climático o el calentamiento global está aumentando, que ya está sucediendo y que es causado por la actividad humana. Desde los tiempos de la revolución industrial. Cuando miramos esta hermosa imagen del planeta, vemos esa capa azul y esta es la atmósfera. La atmósfera ha hecho posible y ha cobijado el planeta de manera que ha hecho posible la vida, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero el resultado de las actividades humanas está haciendo que estos gases de efecto invernadero, son gases que aumentan la temperatura, están cada vez haciendo más y más gruesa esta cobijita que ha hecho posible la vida, ¿verdad? Como si nos estuviéramos poniendo una cobija cada vez más gruesa cuando hace calor.
Estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, gases fluorados, óxidos nitrosos, vapor de agua. Todos ellos atrapan el calor. Uno de estos principales es el dióxido de carbono. Podemos ver aquí, ¿verdad? El 34% del dióxido de carbono emitido está relacionado con la manera en que nos transportamos, el 32% por la manera de la electricidad, el 15% por la industria y así sucesivamente. Y uno de nuestros retos mayores realmente con este gas es que perdura activo en la atmósfera entre 300 y 1000 años, luego de haber sido emitidos a la atmósfera. Ahora, lo que hacemos hoy se mantendrá allí por mucho más tiempo. Otro reto de el calentamiento global o la crisis climática, ¿verdad? Es este calor extremo que provoca y produce y tiene impactos en la salud humana, sobre todo para las personas que tienen que trabajar al aire libre, ¿verdad? En Estados Unidos el calor extremo se dice que causa más muertes anualmente que la suma de huracanes, rayos, tornados, inundaciones y terremotos. Las enfermedades que se producen es debido a tener que vivir o estar bajo el sol, ¿verdad? Por horas, pues como trabajar con fiebre el día completo, sin tener derecho, ¿verdad? A tomar descanso o esperar a que baje la temperatura. Como vemos, todo este tipo de enfermedades son enfermedades prevenibles. Prevenibles si la gente tuviera constitucionalmente el derecho al descanso, derecho a la salud, derecho a la protección ante los efectos del cambio climático o protección para su futuro, ¿verdad? Al punto de que dejáramos entonces de emitir estos gases de efecto invernadero para protegerlos a ellas y ellos que trabajan, ¿verdad? Al aire libre, que no pueden tomarse el descanso necesario sin ver afectada su economía y sus familias. Nuestro planeta está en crisis. Nuestra sociedad está en crisis. Y como dice una declaración reciente de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, la emergencia climática y planetaria en general representa el reto existencial de nuestra generación. Tiene sus raíces en un impulso estructural para maximizar los beneficios financieros a corto plazo, un modelo extractivo de desarrollo obsesionado con la expansión económica ilimitada y una concepción del ser humano como superior a la naturaleza y de algunos seres humanos como superiores a otros seres humanos. Y por tanto, hoy nos encontramos en una encrucijada ética, moral y espiritual. Pero gracias a Dios, no estamos carentes de recursos espirituales para enfrentar este momento. Tenemos tesoros en nuestra tradición de fe que pueden ayudarnos. Somos parte de un pueblo que ya se ha encontrado en momentos de dificultad y que ha tenido que reencontrarse con Dios aún en medio de la crisis y también reencontrar su vocación como pueblo de Dios. Esta semana pasada escuchaba a una pastora decir que la resiliencia es la fe en acción en el mundo secular. Bueno, la fe puede ser nuestra resiliencia ante la crisis climática si la ponemos a trabajar en medio de la crisis. El filósofo y teólogo norteamericano Larry Rasmussen hace unos años publicó un libro que se llama Earth Honoring Faith o Una fe que honra la tierra. Y en la introducción de su libro, él medita en el Salmo 137. El Salmo 137 está inspirado en el momento en que el pueblo de Israel se encuentra forzado en el exilio, viviendo ahora en Babilonia. Imagínense los israelitas en Babilonia. Babilonia, tierra pagana, tierra hostil, una tierra nueva. Y allí se preguntaban, ¿y ahora qué canción vamos a cantarle a nuestro Dios? Su identidad había estado determinada por la tierra de Israel.
Pero al perder la tierra a manos de la invasión babilónica y encontrarse ahora en una tierra desconocida, que además habían aprendido a rechazar, ahora se preguntaban, ¿cómo le cantamos a Dios estando aquí? ¿Cómo le alabamos? Se sentían rendidos, ¿verdad? De ahí la imagen de que colgaban sus instrumentos en los árboles. Su deseo de volver atrás era tan fuerte como su necesidad de Dios y de reencontrarse con Dios. Pero la crisis les cegaba a reconocer que Dios aún estaba allí también, en la nueva tierra. Siguiendo esta idea, Larry Rasmussen se transporta a nuestro momento histórico frente a la realidad del cambio climático y se pregunta, ¿cómo vamos a cantarle a Dios? ¿Cómo vamos a adorarle cuando la tercera roca desde el sol, la tierra, ya no puede asegurarnos que las temporadas para la siembra y la cosecha sigan siendo estables, cuando ya no puede asegurarnos que las aguas glaciales sigan alimentando a los grandes ríos o los niveles del mar sean lo suficientemente confiables como para permitir la construcción de grandes ciudades? Cuando no puede asegurarnos que la flora y la fauna tengan tiempo suficiente como para adaptarse a nuevos insectos predadores, adaptarse a las nuevas enfermedades, así como a las sequías e inundaciones. Cuando no puede asegurarnos que haya recursos suficientes como para que las futuras generaciones sobrevivan y prosperen en su planeta empobrecido. El cambio climático de esta forma también entonces vemos que se convierte en una crisis espiritual, pero también una oportunidad que nos reta a definir quiénes somos como pueblo de Dios en esta nueva tierra. ¿Cómo resistimos a las causas de la crisis desde la fe? ¿Qué tipo de ministerios tenemos que crear para responder a los retos que la crisis nos propone? Para cuidarnos, para cuidar a las comunidades más vulnerables y para vivir en esta tierra según su realidad. Es importante decir, sin elaborar mucho sobre esto, que la respuesta a estas preguntas tiene que ser distinta para quienes sufren los efectos del cambio climático de manera desigual, ¿verdad? Y son los menos responsables, que para aquellos que son principalmente responsables de la crisis. Para las comunidades ya empobrecidas, ¿verdad? Los inmigrantes climáticos, las mujeres experimentando mayor violencia en tiempos de crisis climática, para quienes trabajan, ¿verdad? Bajo el calor incesante para no perder sus salarios o quienes tienen que abandonar sus tierras por la subida del mar. Para ellas y ellos, ¿verdad? Es uno el clamor de justicia y la necesidad de adaptación, de protección, de liberación y de redención. Y otra es la manera de cantar, o el llamado a confesar, o el llamado a arrepentirse, ¿verdad? O a compartir para aquellas personas o comunidades que han acumulado riquezas sobre la espalda y los recursos de otros pueblos y otras tierras, dejándolas en situación aún más vulnerable ante la crisis climática. Unos pedimos justicia climática, otros podemos convertirnos en sus mejores aliados. Entonces, esta es nuestra introducción, ¿verdad? Al tema de hoy. Entonces, ahora quiero invitarles a que miremos la escritura un poco más allá de este Salmo 137, con lentes ecológicos. ¿Qué otras miradas, qué otras historias pueden ayudarnos en este tiempo? Cuando leemos la escritura entonces desde esta realidad, vemos que tenemos a nuestra disposición tres ecoteologías interrelacionadas, ¿verdad? Hablamos al principio de esta llamada de que había otra ecoteología que podía pensar que, bueno, que todo lo que está pasando es buena nueva porque Cristo va a llegar. Pero cuando dialogamos con la realidad, desde la fe, desde la historia, ¿verdad? Leyendo la escritura de nuevo, encontramos tres ecoteologías interrelacionadas.
Estas son la mayordomía, la ecojusticia y la ecoespiritualidad. No voy a leer los pasajes donde encontramos este tipo de ecoteología y valores porque no tenemos el tiempo, pero aquí los voy a mencionar, ustedes los pueden ver, y voy a mostrar algunos ejemplos también. Empecemos entonces, comencemos con la mayordomía. La mayordomía toma en cuenta que fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios, con cierto estatus especial frente al resto de la creación. Fuimos invitados a ser fructíferos en ella y servirnos de todo lo que en ella hay. Sin embargo, este estatus especial no nos otorga privilegios en contra de otros, sino que es un llamado al servicio, así como Jesús mismo lo hizo cuando estuvo entre sus discípulos. El salmista reconoce que el hombre tiene un cierto estatus de privilegio frente al resto de la creación, ubicado casi como un dios. Pero en el paso por la tierra existen también ciertas reglas que debe cumplir. La tierra nos es dada con ciertas instrucciones y una muy importante es que la tierra es de Dios y nosotros somos forasteros. Nuestro uso de los recursos tiene un límite. Debe hacerse de manera que las comunidades más vulnerables también tengan lo que necesitan. Aun cuando Dios parece entregarnos todo, debemos escoger el bien, la vida, usar los recursos de manera de asegurarnos que las próximas generaciones también tengan lo que necesitan. Estas son entonces de manera general las características de la mayordomía y se la reconoce presente en las iglesias evangélicas, en los esfuerzos de conservación de ecosistemas, en acciones como el reciclaje, la reforestación, para hablar solamente de algunos ejemplos. La próxima es la ecojusticia. La ecojusticia como principio reconoce que no podemos lograr la justicia social sin justicia ecológica, o el bienestar social sin el bienestar de los ecosistemas de los cuales dependemos. En la escritura, la ecojusticia nos enseña que aun cuando tengamos un estatus especial en la naturaleza, el pacto que Dios hizo con Noé incluye también el resto de las criaturas de la tierra. Aún disfrutando este estatus especial, la tierra y los seres humanos le pertenecemos a Dios. La capacidad de dominio sobre la tierra que tenemos no nos separa de ella, perdón. Nuestras acciones tienen consecuencias sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos como parte de todo lo creado, de una manera interdependiente e interrelacionada. Nuestro pecado produce alteraciones ecológicas, pero no por voluntad de Dios, sino producto de nuestras acciones. Por eso, no solo la humanidad sufre, la tierra misma también sufre. Los animales del campo y aún el suelo sufren. La experiencia de sufrimiento no es solamente humana, la compartimos con todas las criaturas vivientes. Allí vemos que si hay alguna voluntad divina en este sufrimiento, es solamente para que comprendamos lo interrelacionado que estamos. Por ello, las promesas de liberarnos de la esclavitud del pecado la compartimos también con toda la creación. Ella espera que nosotros nos manifestemos como hijos e hijas de Dios, haciendo nuestra parte, desparramando las buenas nuevas de Cristo por toda la creación, porque el amor y la redención que recibimos en Cristo también le pertenece a ella. No es exclusiva de los seres humanos. Cuando miramos las promesas de salvación en la Escritura, las criaturas no humanas también aparecen en el imaginario religioso del nuevo cielo y la nueva tierra. Nuestra salvación va de mano a mano con la tierra. Por eso la justicia de Dios en la Nueva Jerusalén incluye el exterminio de quienes destruyeron la tierra. Ella también espera justicia y liberación.
Y al decir esto me estoy haciendo eco de Apocalipsis 11:18, que en este momento no aparece en las imágenes. Y todavía tenemos una más, la ecoteología de la ecoespiritualidad. La ecoespiritualidad como principio, teología y mirada reconoce el rol especial que el ser humano tiene en la tierra, pero también cada criatura tiene un rol especial, intrínseco. La ecoespiritualidad pone al ser humano en una situación de horizontalidad, reconociendo el rol que cada criatura tiene para proteger la capacidad regenerativa con la cual Dios creó la tierra. Para la ecoespiritualidad, no solamente el ser humano sirve a la tierra, sino que es ministrado por ella. Además, somos tierra. Para la ecoespiritualidad, no solamente el ser humano sirve a la tierra, sino que es ministrado por ella. Ella reconoce la presencia de Dios como espíritu, inspirando, renovando, dando vida a todo lo que existe. Nada vive sin haber sido infundido por el soplo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es solamente una experiencia de la iglesia, sino de toda la creación. A cada criatura, Dios da vida y dones para cumplir la voluntad de Dios sobre su creación. Es la presencia del Espíritu de Dios lo que hace posible que podamos reconocer a Dios en el estudio de la naturaleza, así como es el Espíritu Santo quien nos ayuda a interpretar el mensaje de Dios cuando nos sentamos a leer la Escritura. La tierra toda está llena de la gloria y la sabiduría de Dios, desde un principio. Los animales también tienen un rol de enseñarnos, de guiarnos, de apoyarnos, de fertilizar la tierra para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Dios no se limita a revelarse a través de los seres humanos, Dios también se hace presente y nos habla a través del resto de la naturaleza. La coespiritualidad nos reconoce como parte de la tierra. La historia humana de la salvación no se desarrolla fuera de ella. En ella y con ella vivimos, sentimos y conocemos a Dios. O como el teólogo Jürgen Moltmann en su libro El Espíritu Santo y el Espíritu de la Vida también dijo, él dijo, no somos salvados de esta tierra, de modo que pudiéramos renunciar a ella. Somos redimidos juntamente con ella. No somos salvados del cuerpo, sino vivificados eternamente con él. Por eso la esperanza original de los cristianos no se dirigía al más allá del cielo, sino a la venida de Dios y de su reino a esta tierra. Los hombres somos criaturas terrenales y no unos aspirantes a ángeles. Cierro comillas. Como vemos entonces, no estamos faltos de apoyo en la escritura para relacionarnos armoniosamente con la creación de Dios. Entonces, con tan rica teología, obviamente en este momento merece el momento de la pregunta entonces, si la naturaleza ha sido parte de nuestra fe por tanto tiempo, ¿cómo la perdimos de vista? ¿Cómo qué nos ha llevado a olvidar el resto de la naturaleza al punto de llegar a la crisis ambiental y climática como la que sufrimos hoy en día? Y sobre esto, entonces, ahora quisiera compartir muy brevemente otra herramienta. Ahora es un pedacito de historia de la iglesia de los últimos 500 años que ha facilitado también este divorcio entre nuestra fe y la naturaleza, dejando espacio para su abandono y su destrucción. La la teóloga Elizabeth Johnson en su libro Cristianismo y Ecología, buscando el bienestar de la tierra y los seres humanos, explica que durante los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia, la naturaleza era vista como creación bondadosa. La Iglesia se dirigía, bajo el entendimiento de una mística trinitaria, ¿verdad? Dios, ser humano, naturaleza, que aun cuando no era perfecta por existir dentro de un mundo dualista, por un lado, y también jerárquico, patriarcal,
Esta mística trinitaria le permitía ver la naturaleza como un ser vivo, con derechos, y también como un lugar teológico. O sea, la naturaleza es como un lugar donde también podemos conocer a Dios, que no es lo mismo que decir que la naturaleza sea Dios. Pero en ella conocemos la sabiduría de Dios y experimentamos su gloria y su amor. Hasta ese momento, durante los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia, el rol del teólogo incluía estudiar la naturaleza para entender los misterios de Dios para bien de la comunidad de fe. No solamente estudiaba la escritura. Si dejábamos a un lado una parte de esta mística trinitaria, se sabía que nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de la naturaleza y de nosotros mismos iba a ser incompleto. ¿Qué sucedió entonces? Cuando dejamos de discernir los misterios del universo para buscar nuestro retorno hacia Dios y alcanzar la salvación, pero sin el apoyo de la naturaleza. Elizabeth Johnson dice que para la Iglesia Católica y la Reformada, esto comenzó cuando su visión del mundo se vio confrontada y tal vez encantada por los descubrimientos de la modernidad y de la nueva ciencia. Hasta ahora la Iglesia enseñaba que el universo giraba alrededor de la Tierra. Y a partir de esta visión antropocéntrica, centrada, ¿verdad?, en el hombre, centrada en la humanidad, habíamos organizado a la Iglesia y a la sociedad, y también nuestros hogares, creando orden y jerarquías estáticas. Pero la nueva ciencia descubrió que esta visión era construcción del hombre, no era bíblica. El mundo no estaba ordenado jerárquicamente, ni el universo gira alrededor de nosotros. Esta visión era el fruto de una cultura, no de una verdad teológica, bíblica o científica. Esta mística trinitaria también continuó desapareciendo con el auge de la revolución industrial y cuando la modernidad comenzó a definir el bienestar humano con el acceso y la acumulación de los bienes materiales. Esta cultura ahora consumista, casada con la teología reformada, concluyó que mientras más bienes o dinero tienes, más pruebas tienes de que Dios te está bendiciendo. Y si eres pobre, es por culpa tuya. O si optas por vivir de una manera sencilla, desatada, libre de lo material, eres un vago. Esta cultura la vemos viva hoy en la teología del progreso, en mentalidades colonialistas, desarrollistas, en el silencio de la iglesia o la falta de testimonio ante la crisis climática o ambiental, ¿verdad? Que es producto de esta mentalidad, una mentalidad utilitarista de la creación de Dios. Cuando la ciencia demuestra entonces luego que la iglesia estaba equivocada en su enseñanza del universo, que no éramos el centro del universo, la jerarquía de la iglesia no supo cómo dialogar con estos nuevos descubrimientos. Obviamente, aceptarlos requeriría grandes cambios en su propia manera de ser como institución, ¿verdad? Su manera de actuar. Cambios en la teología y la manera de ser como seres vivos, también de manera de ser con las mujeres o con las comunidades indígenas. A diferencia de lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿verdad? Al considerar la crisis ambiental y ver cómo nos está llamando a reformar la iglesia, a repensar el cómo oramos, cómo adoramos, cómo leemos la escritura, cómo somos pueblo de Dios en tiempos de crisis climática. En los tiempos de la reforma, los reformadores decidieron abandonar entonces y hasta censurar la vocación de discernir el universo para bien del pueblo de Dios y se dedicaron solamente a buscar la revelación de Dios a través de la escritura. En vez de tomarse tiempo para orar y pedirle ayuda a Cristo, ¿verdad? Ante los nuevos descubrimientos que nos retaba como iglesia, la jerarquía de la iglesia tiró por borda la naturaleza como si ella fuera el problema. No se paró de ella, no más ya como un asunto de fe, como si Dios también no estuviera allí.
Y desde entonces le dejamos a la ciencia y a la modernidad y al mercado encargadas de lidiar con la naturaleza, de estudiarla, de discernirla, de disectarla, de explotarla y utilizarla para bien del llamado ahora desarrollo humano. Ya no el reino de Dios, ahora el desarrollo humano. La naturaleza pasa entonces de ser sujeto a ser objeto, de ser un ser vivo a ser un ser inanimado, sin alma o espíritu. Pasa de haber tenido derechos a ser explotada, de ser creación, ahora ser un recurso natural, de ser un lugar teológico a ser ahora materia prima, fuerza laboral, para fines del mercado, la revolución industrial y el desarrollo humano. Es muy interesante, pero en este tiempo se dice que Calvino creó la doctrina de la soberanía de Dios como una reacción a los abusos de la nueva ciencia sobre la naturaleza. Y que la doctrina fue su manera de advertir que independientemente de lo que hiciéramos con ella, con la naturaleza, por encima de todo y de todos estaba Dios. El reto que nos propone la doctrina de la soberanía de Dios dentro de una cultura occidental es que si olvidamos su primer contexto, nos puede llevar a pensar que Calvino estaba hablando de que Dios está entonces fuera de todo y de todos, aún fuera de la misma naturaleza, y por lo tanto la naturaleza continúa abandonada. Por su parte, también Lutero, alrededor del mismo tiempo, pensaba que Dios habitaba en la naturaleza, aún en la hoja más pequeña. Él decía que debíamos escuchar la palabra sanadora, liberadora y transformadora de Dios, aún en las criaturas y los elementos de la tierra. Decía, Dios está sustancialmente presente en todas partes, en y por medio de todas las criaturas, en todas sus partes y lugares, de modo que el mundo está lleno de Dios y Dios llena todo, pero sin que Él, Dios, esté rodeado y rodeado por el mundo. La divina majestad es tan pequeña que puede estar sustancialmente presente en un grano, sobre un grano y a través de un grano, dentro y afuera. Su propia esencia divina puede estar en todas las criaturas colectivamente y en cada una individualmente, más profundamente, más íntimamente, más presente que la criatura es en sí misma. Sin embargo, Dios no puede ser abarcado en ninguna parte y por nadie. Lutero. Ante esta mirada entonces de la historia, vemos que a lo largo de la historia de la iglesia misma han existido varias maneras de ver y de relacionarse con la tierra. Otra próxima pregunta posible pudiera ser entonces, okay, ¿por cuál de estas visiones, por cuál de estas optamos hoy? ¿Cuál de estas visiones, verdad? ¿Cuál de estas teologías es más útil en mi contexto? ¿Cuál necesitamos rescatar, verdad? ¿Cuál necesitamos enseñar? Si he sido teólogo hasta entonces solamente relacionado con la escritura, ¿cómo me pongo a enseñar, a aprender ahora de la naturaleza? ¿Cuál de estas teologías está presente todavía en nuestra iglesia? ¿O cuál está presente en la historia de nuestros abuelos? En las cosmovisiones de los pueblos indígenas en nuestras tierras. ¿Cuál de estas teologías, cuál de estas visiones necesita venir a la iglesia y corregir nuestra vida como iglesia? Bueno, estas preguntas esperamos poder responderlas y otras más en las próximas plenarias de nuestro programa de certificación y justicia climática y fe. Hasta aquí entonces termina mi presentación y para aquellas personas que están conmigo aquí esperamos que podamos tener ahora un tiempo de preguntas y respuestas o reacciones a lo que hemos escuchado. Vamos primero a terminar la grabación y muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.